Continuamos con el video número 2 en relación a las generalidades del derecho sucesorio para luego entrar en temas un poquito más profundos. En este caso estamos revisando el derecho de acrecimiento, que consiste en que la porción del heredero que falta y no lleva su parte en la herencia aumenta la de los otros asignatarios. De manera que si falta uno de los herederos universales, su parte en la herencia va a favorecer a los demás herederos universales, pero no beneficia a los herederos de cuota. Tenemos el caso de los legatarios, conforme al 1104, los asignatarios a título singular, con cualquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios, no representan al testador, no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se le confieran o impongan, lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos y de lo que pueda sobrevenirles en caso de la acción de reforma. Lo que caracteriza esencialmente a los legatarios es que no suceden como los herederos en la Universidad del Patrimonio, sino en bienes determinados o directos. El legatario no tiene, por tanto, responsabilidad alguna en las deudas hereditarias, salvo algunas excepciones, ¿ya? El legatario responde en subsidio del heredero, de manera que el acreedor hereditario debe entablar su acción primero en contra del heredero y a falta de éste podrá seguir al legatario. Puede sobrevenir la responsabilidad por el ejercicio de la acción de reforma del testamento. Esto quiere decir que el testador efectúa sus legados con cargo a la cuarta legitimaria o a las cuartas de libre disposición, según los casos. Es muy posible que el testador, al efectuar tales legados, exceda la parte de libre disposición con perjuicio de la mitad legitimaria o de la cuarta de libre mejora. Lo vimos esto en el gráfico de un anterior video que nosotros subimos. Los legatarios, conforme al 951, inciso tercero, se subclasifican en legatario de especie o cuerpo cierto, es aquel en que el legado se encuentra individualizado como especie. Ejemplo: dejo a Juan mi casa ubicada en Avenida Irarrázaval 245, comuna de Ñuñoa. Los legatarios de género, aquel en que el legado está individualizado genéricamente. Ejemplo: dejo a Juan 40 vacas o 20 fanegas de trigo. Importancia de esta clasificación: es importante porque el legatario de especie adquiere el dominio de la cosa legada en el momento en que fallece el causante directamente de éste por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. En cambio, en el legatario de género no se adquiere inmediatamente por sucesión por causa de muerte el dominio del objeto legado, sino que se adquiere por sucesión por causa de muerte un derecho personal para exigir a los herederos o a aquel a quien el testador impuso la obligación de pagar el legado, el cumplimiento de este, por lo que el dominio del objeto legado se adquiere por el modo de adquirir tradición y el título será el testamento. ¿Ya? Bien importante este aspecto. Por otra parte, veamos en este cuadro la diferencia entre el legado de especie y el de género en cuanto a la acción de que goza el legatario y en cuanto a la adquisición de los frutos. En cuanto a la adquisición que goza el legatario, por ejemplo, el legatario de especie, se hace dueño en el momento en que se produce el fallecimiento del causante, pudiendo perseguir el bien legado, invocando la acción reivindicatoria, incluso contra los herederos, porque es un propietario que no está en posesión. Y el de género no se hace dueño por el solo fallecimiento del causante, solo goza de la acción personal en contra de los herederos para reclamar el pago del legado, no pudiendo ejercer una acción real. En cuanto a la adquisición de frutos, se hace dueño de los frutos de la cosa legada desde el fallecimiento del causante, conforme al principio de que las cosas
producen y perecen para su dueño, y el modo por el cual se hace dueño de los frutos es la accesión. Recordemos la accesión cuando vimos los modos de adquirir el dominio. Los frutos no pertenecen al legatario de género desde el fallecimiento del causante, sino desde que los herederos efectúen la tradición o queden constituidos en mora de cumplir el legado, 1338, número 2. Por otra parte, la apertura de la sucesión es un hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se transmite en propiedad, artículo 955. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. Momento en que se produce la apertura de la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales del artículo 955, inciso segundo. Contempla tanto la muerte real como la presunta. En el caso de la muerte presunta, la apertura se produce al dictarse el decreto de posesión provisional de los bienes, artículo 84. Si no ha existido posesión y al dictarse el decreto de posesión definitiva. Veamos el artículo 90. ¿Qué importancia determinar el momento preciso de la muerte del causante? El asignatario, por una parte, debe ser capaz y digno de suceder al fallecer al causante. 2. La validez de las disposiciones testamentarias se determina en relación con la legislación vigente al momento de la muerte del testador. Los efectos de la aceptación o repudiación de las asignaciones testamentarias se retrotraen a la fecha de la muerte del causante, artículo 1239. Pueden celebrarse pactos sobre derechos en una sucesión. Nace de la indivisión hereditaria, o sea, si existe una pluralidad de herederos al fallecer el causante, se forma entre ellos una comunidad. Lo vimos también en videos pasados, que es lo que era una comunidad. O sea, el patrimonio del causante pasa a pertenecer a ellos, pero indiviso. ¿Ya? Los comurientes. En el caso en que dos o más personas fallezcan en un mismo acontecimiento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, sin que pueda determinarse quién murió primero. Artículo 79. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por alguna causa cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido su fallecimiento, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Este artículo se relaciona con el artículo 958, el cual señala si dos o más personas llamadas a suceder a otra se hallan en el artículo 79, ninguna de ellas sucederá en los bienes a las otras. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar de apertura de sucesión conforme al 955? La sucesión se abre en el último domicilio del causante. Ello tiene importancia para determinar el juez competente para conocer de todo lo relacionado con la sucesión por causa de muerte. La ley que rige la sucesión por causa de muerte, por regla general, la sucesión de una persona se rige por la ley del último domicilio del causante, salvo las excepciones legales, que son caso del chileno en que fallece el extranjero. Los parientes chilenos tienen en la sucesión que va a regir por una ley extranjera los derechos que la ley le otorga, la ley patria. Artículo 15. A las leyes patrias se reglan las obligaciones y derechos civiles. Permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en el país extranjero, en lo relativo de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que se hayan de tener efecto en Chile, ¿ya?
en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto a los cónyuges y parientes chilenos. En el caso del extranjero que fallece dejando herederos chilenos, artículo 998, en la sucesión o intestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada. Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que le corresponde a la sucesión en el extranjero. Esto mismo se aplicará en el caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en el extranjero, ¿ya? Estamos tratando de ser compactos y reducidos. Sin embargo, yo les invito a que complementen con los manuales. Esto es más o menos como una visión rápida. Y por otra parte, aquí vamos a entrar luego a lo que ya vimos, que es la muerte presunta. ¿Se recuerdan los primeros videos que publicamos acerca de la muerte presunta? Pues bien, aquí inmediatamente dentro de la secuencia de contenidos que deben tener claros está el tema que toca en relación a la muerte presunta, ¿ya? Pues bien, es importante tener una visión ordenada de los tópicos, ¿ya? Irse de las generalidades, en fin, de una relación de lo general a lo particular para que vayan en orden en el estudio.